Bien, mis hermanos, tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor en esta mañana y es un desafío, el texto ha sido un desafío. Si ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo en casa, ese texto habla como de un funeral, tiene un ambiente fúnebre, es una canción de lamento. Entonces, bueno, vamos a Ezequiel, capítulo 19. Ezequiel capítulo 19. Y para introducir este pasaje, me gustaría que piensen en una situación seguramente como la que hace algunos años vivimos, en la que algunas familias completas perdieron familiares. Se murió el papá y luego los hijos tenían la misma enfermedad y así supimos de familias que se fueron completas. ¿Cómo le dirías a una reciente viuda que sus dos hijos también padecen la misma enfermedad que acabó con la vida de su esposo? ¿Cómo le dirías eso? Esta viuda no quiere creer, no quiere hacerse la idea de esa trágica noticia. ¿Cómo le diríamos que en verdad sus hijos van a morir? Pues bien, mis hermanos, este pasaje nos muestra cómo Dios, por medio del profeta Ezequiel, le va a decir a Judá que dos de sus hijos van a terminar muy mal sin que se pueda hacer nada. ¿Cómo da Ezequiel esas tristes noticias? Bueno, él utiliza un lamento, una elegía. ¿Qué es una elegía, mis hermanos? Bueno, una elegía es un canto o un lamento para un funeral. Una elegía expresa la tristeza por la persona muerta, recordando cómo era, cómo llegó a su fin, y esto lo hace usando comparaciones y figuras. Entonces el pasaje de hoy, mis hermanos, es una elegía, un lamento fúnebre. Así que me tocó predicar con el ambiente de un funeral. Vamos al texto, mis hermanos. Ezequiel capítulo 19 dice: y tú, eleva una elegía por los príncipes de Israel, y di, ¿qué era tu madre? Una leona entre leones, echada en medio de leoncillos, crió a sus cachorros. Cuando exaltó a uno de sus cachorros, éste se hizo león y aprendió a desgarrar a su presa, devoró hombres. Entonces oyeron de él las naciones, en su foso fue capturado y lo llevaron con garfios a la tierra de Egipto. Cuando ella vio, mientras aguardaba, que su esperanza estaba perdida, tomó otro de sus cachorros y lo hizo leoncillo. Y él andaba entre los leones, hecho ya un leoncillo, y aprendió a desgarrar a su presa y devoró hombres. Destruyó sus torres fortificadas y asoló sus ciudades. La tierra y cuanto había en ella estaban aterrados por el estruendo de sus rugidos. Entonces se pusieron contra él los pueblos de las provincias de alrededor y tendieron sobre él su red. En su foso fue capturado. Lo pusieron en una jaula con garfios y lo llevaron al rey de Babilonia. Lo llevaron enjaulado para que no se oyera más su voz en los montes de Israel. Versículo 10. Tu madre era como una vid en tu viña, plantada junto a las aguas, estaba llena de frutos y ramas por la abundancia de aguas. Tenía ramas fuertes propias para cetros de gobernantes, y su estatura se elevó hasta en medio de las nubes y fue vista a causa de su altura y por sus muchos sarmientos. Pero fue arrancada con furor y derribada a tierra.
y el viento solano secó su fruto, su rama fuerte fue quebrada y se secó. El fuego la consumió, y ahora está plantada en el desierto, en una tierra árida y reseca. Y ha salido fuego de su rama, ha consumido sus pámpanos y su fruto, y no queda en ella rama fuerte para cetro de gobernante. Esta es una elegía, y de elegía servirá. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, bendita es tu palabra, y hay vida en ella, oh Señor. A pesar que este es un canto fúnebre, nos acercamos a ti con la esperanza de encontrar en ti aliento, esperanza, vida, bajo el reinado del único y santo Rey, nuestro Señor Jesucristo. Clamamos a ti, oh Señor, porque nuestros corazones sean despertados a tu palabra. Te suplico, Padre Santo, Señor, que si hay alguno entre nosotros con una mente distraída, preocupada por diferentes cosas, tú en tu misericordia, Señor, permitas a esta persona dejar atrás esas preocupaciones para encontrar aliento y fijar su mirada en el único y santo Rey. Padre Celestial, trae vida y arrepentimiento en medio de tu pueblo, trae salvación y sé tú glorificado. Usa mi vida, te suplico, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como acabamos de leer, mis hermanos, esta es una elegía, un lamento fúnebre que presenta a los príncipes o reyes de Judá. ¿Cómo que los presenta? Como unos leones, como unos leoncillos. Y estos leoncillos crecen y se hacen fuertes, pero terminan capturados, terminan atrapados. Eso es básicamente el versículo 1 al versículo 9. Unos leoncillos que representan a los príncipes de Judá y terminan atrapados. A partir del versículo 10 se presenta a Judá como una vid fuerte de la que se sacan cetros para gobernantes, pero termina siendo arrancada sin que de ella se puedan sacar más cetros para gobernantes o sin que de ella puedan nacer más gobernantes. Así que este es un canto para el funeral de los príncipes de Judá, una escena que termina sin esperanza, una escena que termina triste. Tal vez, mis hermanos, no nos guste mucho la idea de asistir a un funeral. ¿Les gusta la idea de ir a un funeral? No es como muy agradable. A mí me han invitado a varios a anunciar la palabra del Señor. Y es una buena oportunidad para anunciar el Evangelio, especialmente por lo que dice Eclesiastés 7:2. Eclesiastés 7:2 dice, mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Así que, mis hermanos, es un texto fúnebre, un texto de lamento, pero hay una bendición para nosotros al tener la oportunidad de escuchar. Y el mensaje que quiero dejar en sus corazones es que sin Jesús, el Rey Celestial, no hay esperanza de salvación. Sin Jesús, sin Jesús el Rey, no hay esperanza de salvación. Para ver esto, mis hermanos, en el pasaje, en primer lugar vamos a identificar a esos príncipes. ¿Quiénes son esos príncipes? ¿Quiénes fueron? Vamos a ver por qué eran tan importantes, no solamente para Israel, sino para todo el mundo. Y finalmente vamos a ver qué tienen que ver con nosotros, esos reyes. ¿Será que hay algún mensaje para nosotros en medio de este canto fúnebre? Sí lo hay, mis hermanos. Vamos entonces a identificar quiénes son estos príncipes.
El versículo 1 nos dice que son príncipes de Israel. Y en este momento de la historia vale la pena recordar que solo quedaba el reino de Judá. De pronto los que han estado más atentos y conocen un poco más de la historia de Israel, el reino fue dividido. A estas alturas de la historia solamente queda el reino de Judá. Los demás ya habían sido deportados por Asiria. El reino del norte fue deportado y todos los reyes de este reino acabaron también ahí. Los reyes del reino del norte, no hubo ninguno bueno. Y a pesar de haber visto esto, el reino del sur, Judá, ese nombre lo vamos a escuchar mucho en esta predicación, Judá siguió sus mismos pasos y no aprendieron, no se volvieron al Señor de corazón, no quisieron tener en cuenta a Dios y entonces van a terminar también mal. El reino de Judá es comparado entonces en esta historia ¿con qué? Con una leona y sus hijos con leoncillos que representan a los príncipes de Judá. En el versículo 2, ¿qué era tu madre? Una leona, crió sus leoncillos, sus cachorros. Entonces ahí tenemos a Judá y a sus príncipes, versículo 2. Del versículo 3 al versículo 9 muestran que esta leona exalta a sus leoncillos uno a uno, pero también uno a uno son capturados y llevados a otra ciudad. El primero es llevado a Egipto y el segundo a Babilonia. ¿Quiénes son estos leoncillos? El primer leoncillo representa al rey Joacás. Vamos a entender este pasaje y luego vamos a traer la aplicación para nosotros. Este rey Joacás solamente gobernó por 3 meses en Judá e hizo lo malo ante los ojos del Señor y fue llevado a Egipto por el faraón Necao. Entonces, ¿ven cómo empieza a cuadrar todos estos príncipes en el canto fúnebre? El rey Joacás, el primer leoncillo, fue capturado y terminó en Egipto. Enseguida, en la historia nos muestra que llegó el rey Joacim. Este rey Joacim estuvo por 11 años. Este estuvo bajo el gobierno o oprimido, sirviéndole a Nabucodonosor por 3 años y luego este rey se rebeló. No se dice mucho de Joacim, que terminó en cadenas, pero el rey Nabucodonosor puso en su lugar a otro leoncillo, al rey Joaquín. Ya hemos escuchado del rey Joaquín en Ezequiel. El rey Joaquín junto con el rey Sedequías podemos pensar que representan o son representados por el otro leoncillo de esta historia. Este rey Joaquín gobernó solamente por 3 meses. Y después de 3 meses, él se rindió ante el rey de Babilonia, quien lo capturó junto con los principales de Jerusalén y se lo llevó a Babilonia. Ahí tenemos el otro leoncillo en Babilonia. Este rey hizo lo malo ante los ojos del Señor. Todos estos reyes le dieron la espalda al Señor. Y entonces termina aquí también Joaquín, llevado a Babilonia. En su lugar reinó Sedequías. Ya vimos de Sedequías unos capítulos antes aquí en Ezequiel. Sedequías terminó muy mal. Sedequías estaba escuchando la voz del profeta Jeremías, que le decía los pasos que debía seguir, pero él no quiso atender al profeta y como resultado sus hijos fueron asesinados en su presencia, le sacaron los ojos y también terminó en Babilonia. Entonces, estos son los personajes de la historia. Los leoncillos están representando a estos reyes. Dice el relato bíblico que cada uno de estos leoncillos, dice que ellos destruyeron, dice, andaba entre los leones, hecho ya un leoncillo, versículo 6,
aprendió a desgarrar su presa y devoró hombres. Versículo 7, destruyó las torres fortificadas, asoló las ciudades, a la tierra y cuanto había en ella. Mis hermanos, los reinos de Israel y Judá fueron grandes, temibles. Por su desobediencia, el reino del norte acabó siendo exiliado a Asiria. Y aquí estamos viendo el final del reino del sur. Estos reyes y estos reinos aterraron a los reyes alrededor, causaron impacto a las naciones que les rodeaban. ¿Por qué fueron tan terribles y tan poderosos? Porque Dios estaba con ellos. Pero estas naciones, el reino del norte y el sur, le dieron la espalda a Dios. Y entonces están finalizando sus príncipes aquí siendo capturados y en otros países. No se nos dice que estos hombres hayan sido asesinados por sus captores, pero sí vemos que murió su reino, murió su tiempo de gobernar. ¿Cómo van a gobernar en otra nación estando bajo otro rey? Imposible. Lo que viene enseguida de los versículos 10 al 14, entonces es como una vista general a la historia del reino de Judá, que fue cuna de reyes, los reyes de Judá, los descendientes de David. Judá es comparada a una vid, versículo 11. Pero esta vid dice que tenía unas ramas fuertes propias para cetros de gobernantes, los descendientes del rey David. Pero fue arrancada con furor y derribada a tierra. Versículos 13 y 14 nos dice que fue llevada a otra tierra, una tierra árida, una tierra reseca. Y sus propios actos resultaron en que quedara quemada. Y finaliza diciendo ahí el versículo 14, y no queda en ella rama fuerte para cetro de gobernante. Esta es una elegía y de elegía servirá. Mis hermanos, este pasaje termina sin esperanza. Este pasaje termina de una forma triste. Y pudiéramos decir en este punto, claro, triste para Israel. Pero vamos a ver por qué estos reyes eran tan importantes también para el resto del mundo. Vamos a ver por qué eran tan importantes. Entonces, estos reyes eran los últimos eslabones de la cadena del plan de salvación de Dios en este punto de la historia. ¿Cómo así? ¿Cómo así que eran eslabones en la cadena del plan de salvación de Dios? Bueno, Dios, desde que el hombre cayó, desde Génesis, desde Adán y Eva, el hombre estuvo a la espera de un descendiente de la mujer que nos reconciliara con Dios. Y desde Génesis vemos que Adán y Eva están a la espera de que llegue un Salvador prometido. En esta cadena de salvación aparece Abraham, a quien Dios le promete que su descendencia será bendición para todo el mundo. Vuelvan acá, mis hermanos. Mucha atención, estamos dando un vuelo panorámico por la historia del plan de redención. Entonces a Abraham Dios le prometió que su descendencia iba a ser bendición para todo el mundo. Luego viene Isaac y luego viene Jacob. Jacob llega a convertirse en el pueblo de Israel con sus 12 hijos. Pero de sus 12 hijos nos llama la atención Judá. ¿Le suena ese nombre? Es el reino del que estamos hablando. Judá era uno de los 12 hijos de Israel y son muy importantes las palabras que Israel va a decir acerca de Judá. Esa todavía no. ¿Qué va a decir? ¿Qué le dice Israel a Judá? Génesis 49:9 dice: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará en el cuello de tus enemigos, se inclinarán ante ti los hijos de tu padre. Atención a esto, cachorro de león es Judá.
¿Le suena a nuestra historia? Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, ha subido, se agazapa, se echa como un león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo. Algunos dicen que Silo es como una forma de referirse al Mesías. O sea que el cetro no se apartaría de Judá hasta que llegara el Mesías. Y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Notemos entonces cómo se compara Judá con un león y de ahí la similitud con nuestro pasaje. Los príncipes también son comparados con leones. Entonces, de Judá vendrían los reyes de Israel, como efectivamente viene el rey David. Y a partir del rey David empieza entonces todos los sucesores de él a ocupar el trono. David, ¿por qué es tan importante? Porque Dios le promete a David que de su descendencia vendría un gobernante que sería rey eterno, que gobernaría por siempre. Ahora combine estas dos ideas. La idea de que en Abraham vendría bendición para toda la tierra, y vendría también de David un gobernante que gobernaría eternamente. Todo esto está viniendo por medio, o habría de venir por medio de la línea de los descendientes de Judá, de los descendientes de David. ¿Se da cuenta de eso? Entonces, David y sus descendientes tendrían una corona. Sus descendientes siguen ocupando el trono en Judá, pasan los años, pero como vimos, Judá también se empieza a olvidar de Dios y le dan la espalda a Dios, y llegamos a este pasaje donde encontramos a los descendientes de David terminando como unos leoncillos capturados en Egipto y también en Babilonia. ¿Se da cuenta? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué es importante que este recorrido que acabamos de hacer, mis hermanos? ¿Por qué son importantes estos reyes? Porque de ellos vendría el Salvador que nos reconciliaría con Dios. Y esta historia es triste porque habiendo de venir el Salvador por medio de la línea davídica, estamos finalizando con unos gobernantes fracasados y con un reino que ya no existe. La audiencia de Ezequiel está viendo cómo los descendientes de David está llegando a su final. Y cuando esperaban buenas noticias del reinado de Sedequías, esto es importantísimo, mis hermanos, tengan en cuenta que cuando este canto está sonando, Sedequías todavía está en el trono. La audiencia de Ezequiel en Babilonia estaban esperando buenas noticias de parte de Sedequías, que iba a lograr reponerse de los ataques de Babilonia. Pero cuando esperaban esas noticias, Dios les envía un lamento fúnebre acerca del rey de Judá. Les está diciendo, más bien vayan preparando esta canción porque van a tener que cantarla en el funeral de los reyes de Judá. Esto es lo que pasa. Versículo 14, y no queda en ella rama fuerte para cetro de gobernante. El lamento fúnebre acerca del rey y su reino llegó a la audiencia entonces cuando este rey todavía estaba vivo, lo que da como muy cierta su caída, y es apropiado este canto. Y nosotros nos preguntamos, después de haber hecho ese recorrido, ¿y entonces qué pasará con el Mesías? Los que están atentos a la historia en Israel también se deberían preguntar eso. ¿Qué pasará con el Mesías prometido, con el rey prometido a David, con la bendición de Abraham para todo el mundo? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó eso? Así está finalizando este capítulo. Finalmente, mis hermanos, vamos a ver esta canción triste que tiene que ver con nosotros.
Los que están durmiendo digan amén. Despierten, hermanos. Niños, despierten a sus papás. Presten toda la atención aquí, porque esta canción fúnebre y este pasaje que parece no tener esperanza tiene todo que ver con nosotros. Estamos viendo que Dios tenía un plan para desarrollar con Judá, pero está terminando en un funeral. Mis hermanos, esto no es muy distinto a los planes de Dios con la humanidad. Los seres humanos fuimos creados para la gloria de Dios, para ser representantes de Dios ante el resto de la creación. Pero fracasamos. Y sobre nosotros, sin Dios, también pesa un canto fúnebre. Esos éramos nosotros también. En Adán y Eva todos le dimos la espalda a Dios y fracasamos en nuestro llamado original. ¿De qué manera continuamos hasta el día de hoy separados de Dios, siendo inútiles? Estos reyes y este lamento nos muestra el fracaso del hombre. Y estos reyes también nos enseñan que a pesar de estar en los planes de Dios, ningún hombre puede por sí mismo salvar a la humanidad. Se necesita la intervención de Dios. A pesar del fracaso de Judá y de los descendientes de David, nosotros tenemos la palabra de Dios, el resto de la palabra de Dios, que nos muestra algo supremamente importante. Los planes de Dios, a pesar de que parece que por el hombre se arruinaron, aquí en este pasaje, los planes de Dios de todos modos continuarán. Habrían de continuar. Y eso también nos dice algo a nosotros hoy. Queridos hermanos y amigos, Dios nos ha llamado a todos por medio de su palabra a venir a Él y arrepentirnos para ser hechos por Él nuevas criaturas. Los que hemos creído en Él somos llamados con una misión de llevar el evangelio, de formar, de anunciar a Cristo en nuestras familias. Si nosotros fracasamos, mis hermanos, Dios seguirá adelante con sus planes. Entiende esto, querido hermano, que tenemos, y si estás escuchando este mensaje, tienes el privilegio de participar de la obra de Dios que ha desarrollado durante toda la historia, en tu tiempo, en esta vida que Dios te ha dado. Pero si decides no escuchar la palabra de Dios, no obedecerla, ten por seguro que Dios seguirá adelante con sus planes. En este caso, este pasaje termina ahí sin esperanza. Pero Dios siguió adelante con sus planes. A pesar del fracaso de Judá y estos reyes que estamos viendo acá, Dios levantaría descendencia al rey Joaquín que había terminado en Babilonia. Y por el rey Joaquín, aún cautivo en Babilonia, vendría también su descendiente Zorobabel. Y por el resto de la escritura, vemos que Dios siguió adelante guardando a esta descendencia y preservaría a estos descendientes más allá del tiempo del cautiverio, que fueron 70 años. Dios preservó a los descendientes del rey Joaquín, pero hay una cosa que nos debe llamar la atención. Estos descendientes ya no serían contados como príncipes. Ya no se habla mucho de la grandeza de un reinado. Ya no serían contados como príncipes, pero seguirían siendo descendientes de David. Hasta llegar a José y María, ambos descendientes de David.
la grandeza de los reinos, todo su poder acabó marchitado. Bueno, no sé si está bien dicho, se marchitó y terminó exiliado. Pero Dios continúa sus planes, ahora esta vez desarrollándose de una forma humilde, de una forma sencilla. Y entonces, por medio de José y María, ambos descendientes del rey David, nació el Señor Jesucristo, llamado como Hijo de David. ¿Cómo cobra de sentido ese título? Cuando se le llama Hijo de David, están reconociendo, tú eres el descendiente de David, pero también es llamado el león de la tribu de Judá. Dios continúa adelante con sus planes. Querido amigo, Jesús es el Rey prometido por Dios y que salvó al mundo entregándose en nuestro lugar. Solo Él vence el poder del pecado y de la muerte, librando a su pueblo y habilitándolo con un nuevo corazón para que vivamos para la gloria de Dios. No puedo pasar este sermón, aunque triste y sombrío, para decirte que solamente creyendo en Cristo serás salvo. Él llegó a Jerusalén montado en un burrito para que se cumpliera la profecía que decía, aquí está tu rey. Esas palabras deben sonar en nuestros corazones. El Señor Jesucristo es el Rey prometido, la continuación de descendientes desde Judá. El cetro siempre permaneció en Judá hasta que fue dado al Señor Jesucristo, quien dice al final de su ministerio, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan a ser discípulos. Jesucristo es el Rey. Aunque el hombre fracase, Dios continúa adelante con sus planes. Este canto fúnebre es un canto fúnebre anticipado para personas que aún vivían. Y esto también quiero que lo tengas muy presente, querido hermano y querido amigo. Porque así también hay un canto fúnebre para aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo es el Rey prometido por Dios, entonces todos necesitamos postrarnos delante de Él. Pero aquellos que no creen en Él, entonces sobre ellos, aunque están vivos, pesa un lamento fúnebre. Están separados de Dios. El Señor Jesucristo, el Rey, expresa su lamento para aquellos que no creen en Él, y lo leímos al principio. Tal vez usted se preguntó, este pasaje que tiene que ver, el que leímos al principio, con la predicación. Pues tiene todo que ver, porque son lamentos que hace el Rey. Tú que estás afanado y preocupado por el dinero, ¿crees que esta vida consiste solamente en los títulos, en las profesiones, en la fama que puedas adquirir y no te has humillado delante del Rey? Hay un lamento para ti de parte del Rey. El Señor dice en Lucas 6:24, ay de ustedes ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Esto es lamentos reales de parte del Rey para gente que todavía vive. Querido joven, querida jovencita, ¿crees que por ahora no necesitas de Dios? Tienes todas tus fuerzas, todo tu vigor, y seguramente piensas que en este momento no hay espacio ni atención para Dios en tu vida, todavía no es necesario, tal vez cuando seas viejo. Hay un lamento para ti. Hay de ustedes los que ahora están saciados porque tendrán hambre.
Tú que estás oyendo este mensaje, ¿crees que la vida consiste en tus placeres y que no tendrás que rendir cuentas delante del Rey Jesús? Hay un lamento para ti. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. ¿Crees que esta vida consiste en popularidad? ¿En que nos digan bien en las redes sociales? ¿En que la gente hable bien de nosotros por más estupideces que hagamos en las redes? Y si ustedes se dan cuenta, lo que más me gusta tiene son tonterías. ¿Crees que la vida consiste en eso, querido joven? Hay un lamento para ti de parte del Rey de Reyes. El Señor Jesucristo dijo: ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Estas son palabras de Jesús el Rey para gente que le desprecia. Sin Jesús el Rey no hay esperanza de salvación. Queridos hermanos, hemos visto hoy, especialmente del versículo 10 al versículo 14, a Judá como una vid reseca, una vid incapaz de vivir. Pero por el poder de Dios resurgió la raíz de David, el león de la tribu de Judá, quien ahora es también para los que hemos creído la vid verdadera. ¿Ha escuchado ese nombre? Yo soy la vid verdadera, dice el Señor Jesucristo, y vosotros los pámpanos. Mis hermanos, separados del Señor nada podemos hacer. Él es la vid que permanece para siempre. Queridos hombres, ocupémonos de encaminar a nuestros hijos, a nuestras familias, al Rey de Reyes. No acabemos siendo inútiles, como lo terminó siendo Judá y también el reino del norte de Israel. No desaprovechemos el privilegio que tenemos de ser cabeza. No somos cabeza de un reino, pero somos cabeza de nuestra familia. ¿Cómo estamos aprovechando ese privilegio? Fíjense que los reyes de Israel, ya lo dijimos incluso cuando hablamos de Sedequías, no solamente arruinaron sus propias vidas, sino a todo un pueblo. No arruines tu vida terminando de una forma inútil como Judá. También te llevarás a tus hijos. No los arrastres. Llévalos más bien a postrarse delante del Rey de Reyes. Amadas hermanas, ocúpense en cultivar una vida santa. Nuestro Rey gobierna y Él merece ser reverenciado con todo lo que somos. Hermanas casadas, ocúpense en ser la ayuda idónea bíblica que sus esposos necesitan para que el temor del Rey de Reyes esté en nuestros hogares, para que la reverencia al Rey sea una realidad en cada uno de nosotros. Enséñenles a sus hijos a temer al gran Rey, nuestro Señor Jesucristo. Queridos niños, hijos, presten atención a sus padres que les enseñan el temor del Señor y sepan que un día darán cuenta delante del Rey de Reyes. Amados hermanos, Jesús, la vid verdadera, permanecerá para siempre. Ya no será esta vid que encontramos en este pasaje que terminó reseca y sin producir más ramas. Él permanece para siempre y no hay forma de que sea desarraigado. Arraiguémonos nosotros a su palabra y esforcémonos por obedecerla. Esforcémonos por vivir en santidad
y de esta manera tampoco nos secaremos. Nuestro Rey Jesús volverá.